Nosotros hablamos mucho de fe y yo te puedo decir por qué yo he aprendido y he visto y me encanta hablar fe, porque la fe es lo único que agrada a Dios. El tema de hoy se llama ¿qué es fe? ¿Sí? ¿Por qué debo vivir por fe? Nos hacemos una pregunta, ¿por qué debo vivir por fe? Es una pregunta muy importante, porque si nosotros no conocemos los principios de fe, nos llenamos de bastantes predicaciones intelectuales, pero sin poder. Predicaciones muy bonitas, predicaciones muy amplias, muy lindas, muy bonitas, pero sin fe. Las predicaciones bonitas siempre van reflejadas por el intelecto humano, pero cuando no hay palabra, quiere decir, si en una prédica no te dan al mínimo 3, 4 escrituras, quiere decir que es una prédica sin fe, porque no te están. ¿Cómo viene la palabra? Y si te predican sin palabra, ¿qué fe estás recibiendo? Solamente una enseñanza intelectual. Amén. Así es de que en esta noche, acompáñeme a ¿por qué debo vivir por fe? Te voy a dar unos conceptos de lo que es la fe. Son innumerables los conceptos de cómo vivir por fe. Te voy a señalar solamente uno. Fe no es una etiqueta que nos marca como cristianos. Fe es el poder de Dios en el cristiano. Fe, esto es lo que a mí me gusta mucho, me impacta mucho, porque dice, fe te autoriza a hacer cosas que Dios puede hacer. Wow. Fe te autoriza a hacer las cosas que Dios puede hacer. Fe es la máxima autoridad en la tierra. Fe domina sobre el poder natural. El poder sobrenatural de la fe está en cada uno de nosotros. La fe sobrepasa el entendimiento humano. No hay una ley más poderosa que la ley de la fe. Sí, por eso tú tienes que estar agradecido con Dios que nos dio una medida de fe. Aleluya. Yo sí estoy estudiando mucho sobre Abraham y si analizamos, antes de Abraham, ni Abel mismo tuvo la fe de Abraham, ni Adán mismo tuvo la fe de Abraham. Después de que murieron, Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, ni él tuvo la fe de Abraham. Y Dios no encontró un hombre de fe. Encontró a Noé. Encontró a Noé, un hombre de fe, hizo el arca. Fueron salvos solamente él y su familia. Después de ella no se habla de hombres de fe. Hasta en Génesis 12 se habla de un hombre de fe, Abraham. Y si tú ves la Biblia, Dios a nadie y nunca se presentó como el Dios de Abraham hasta después que vio la fe de Abraham que le cautivó a Dios. Dios se presentó en Éxodo con Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham. No dijo soy el Dios de Adán, ni el Dios de aquellos que anteriormente habían estado antes de Abraham. Y Dios se presenta y le dice, yo soy el Dios de Abraham. Quiere decir que la fe de Abraham agradó sobremanera a Dios. Es impactante que Dios, dentro de todos los hombres que crió, hoy en día seguimos hablando de Abraham más que de todos los demás, obviamente Jesús. Pero Abraham impactó y cautivó la mente de Dios, el corazón de Dios. Y lo más impactante es que Dios es un Dios de continuo.
¿Qué hubiera pasado? Imagínense, ¿qué hubiera pasado que Abraham no hubiera tenido hijos? O Abraham no hubiera creído a Dios que iba a tener un hijo en su vejez. La fe se detiene en Abraham. La fe se hubiera detenido en Abraham, pero Dios es un Dios de continuo. Él sabía, conocía el corazón de Dios. Por eso nosotros meditemos, ¿por qué debemos de vivir por fe? Dios sabía que Abraham iba a cumplir lo que él le mandara hacer. Le voy a dar un hijo cuando sea viejo. Y se lo dio por su fe. Y Abraham enseñó a Isaac su fe. Si Dios no le hubiera dado el hijo a Isaac, ahí se detiene la fe. Pero Abraham se sentaba y enseñaba a Isaac de fe. Isaac tuvo 2 hijos gemelos. A Esaú no le interesó fe. ¿Cuántos saben o han escrito o han oído de Esaú? No, Dios no se presenta como Dios de Abraham, Isaac y Esaú, porque a Esaú no le interesó fe. Así hay muchos cristianos hoy en día no les interesa fe, están como Esaú. Cuando Jacob se sentaba con su padre Isaac a escuchar de fe, el otro escuchaba y cuando no te vayas a casar con una mujer del mundo. Como el otro no le interesaba fe y sabía que su papá no quería que se casara, pues este fue y se casó con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, para hacer enojar a su papá. La persona que no tiene fe siempre va a caminar contra los principios de Dios. Por eso mi responsabilidad como pastor es hablarte de fe. Yo no tengo que darte un mensaje bonito que yo aprendí en un instituto o en una universidad teológica, porque te vas a ir igual sin fe. Pero cuando hablamos de los principios de fe y presentamos, Dios se presenta como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que después le cambió el nombre a ¿cómo? A Israel. Amén. Sí, entonces Dios no se detiene ahí. Si yo me detengo a hablar de fe o manifestar fe con mis hijos, yo solamente paro la fe. ¿O qué va a suceder entre mis hijos y mis hijas? Va a haber alguien como Esaú. No me interesa la fe, no me interesa. Por eso nosotros tenemos que vivir por fe. Saber qué es la fe, sentarnos y hablar de la fe, que nuestros hijos y nuestras generaciones vean nuestra fe. Porque de esa manera nosotros vamos dejando un legado y Dios mismo se va a manifestar y va a decir, yo soy el Dios. Él se presenta como el Dios de ¿quién? De Abraham. ¿Y de quién más? ¿Y de quién más? Y de Jacob. Y nada más piensen un poquito, eran gemelos, Esaú y Jacob. Y Esaú se rebeló. Esaú no le interesó vivir por fe. Esaú se fue y se casó con una hija de su tío, del otro hijo de Ismael, del hijo de Abraham, de Ismael, para hacer enojar a su papá. Sí, entonces hay una rebeldía completa, total, absoluta en Esaú. Amén. Jacob siguió construyendo la fe de su abuelo Abraham, de su padre Isaac. Se fue, peleó con un ángel, tuvo un sueño, vio la escalera que subía y bajaban ángeles y se fue, pero se olvidó un poco de la fe a que hasta se acordó y dijo, un momento, yo hice un pacto con Dios, porque cuando iba de camino pactó con Dios. Si tú me bendices, si tú me das bendición, si tú me dejas que vaya para allá y venga, regrese y venga con bien y venga con riquezas, tú vas a ser mi Dios. Y de todo las riquezas que tú me des, yo voy a apartar el 10%, el diezmo, que quiere decir incremento.
Dios le concedió todo eso, porque había pactado con Abraham. Y la bendición de Abraham había pasado a Isaac. Ahora la bendición pasaba a Jacob. Y de Jacob pasó a las 12 tribus. Amén. Aleluya. A mí, que no te hablen de fe es una trampa del enemigo. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra en Hebreos 11, del 8 al 12. Verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tú no sabes a dónde va, pero Dios sí sabe a dónde te va a llevar. Fe es caminar con lo que no ves, porque si tú caminas con lo que ves, estás caminando fuera de la fe. Amén. Verso 9. Por la fe habitó como forastero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra. Señor, solamente tú eres digno de alabanza y digno de adoración. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque en este momento, en este tiempo, tú desarrollas una unción especial. Sabemos que tu palabra está ungida por el poder tuyo. Y esta palabra, Señor, va a salir con ese poder y con esa unción y va a transformar nuestra mente. Va a traer una unción especial de entendimiento que vamos a entender y caminar por fe y no por vista. Te doy gracias en el nombre de Jesús. El mundo, hermanos, cada día se pone peor. No va a mejorar, se va a poner peor. Por eso cuando tú y yo conocemos los principios de fe, el concepto que la fe tiene, no importa que el mundo vaya mal, Dios te garantiza por tu fe que en el mundo hay tribulación, pero nosotros, ¿qué tenemos? Ya vencimos al mundo. Estamos en un tiempo, hermanos, que nosotros, como creyentes nacidos de Dios, como hombres y mujeres llenos de fe, estamos en un tiempo de traer a la iglesia cerca de Dios y no alejarla de Dios. Tenemos que traerla cerca de Dios, que en la iglesia sean como Jacob, que se sienten a escuchar de la fe de su padre Isaac, y que no sean como Esaú. A mí no me interesa lo que Isaac está diciendo a mi padre Isaac, le dice a Jacob. Yo soy un hombre de campo, yo voy a cazar, a mí no me interesa aprender de fe. Vemos hoy en día todo lo que ocasionó Esaú en la vida de su padre, en la vida de su madre, en la vida de su hermano. ¿Por qué? Porque por no querer concebir fe, por no querer escuchar la fe de su padre. Que no sea eso el caso de nosotros que somos creyentes nacidos de nuevo. El lugar más seguro para nosotros como creyentes es estar en su presencia, y para eso necesitamos la fe. Yo no puedo estar en la presencia de Dios en la carne. Yo tengo que estar en la presencia de Dios en el Espíritu. Y para estar en la presencia de Dios en el Espíritu, necesito fe. Porque sin fe es imposible. Sin fe, dice Hebreos 4:16, sin fe yo no me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Amén. Nosotros tenemos que obedecer, enseñar a nuestros hijos a que sean obedientes a la palabra. El verso 11 nos dice que por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Amén. Hoy, ¿verdad? Me llamaron para que orara por una joven que estaba dando luz
y que se estaba desmayando de los dolores. Una joven, no sé, 27, 28 años. Esta era una anciana de 90 y tantos años. Y dio luz. ¿Qué controló los dolores? La fe. La fe te da un poder sobrenatural, aún en lo natural. Tu cuerpo humano te puede doler, pero la fe entra, penetra y sana tu cuerpo. Imagínate la fe de Abraham en el Nuevo Testamento, ya cuando todavía Jesús no subía, no ascendía, en el libro de Mateo 8, el centurión, un centurión romano, que no era hebreo, no era judío, no era parte del pacto de Dios, tuvo una fe tan grande que esa fe agradó a Dios, agradó a Jesús, y Jesús se movió a compasión, y donde estaba su siervo, hasta allá llegó la sanidad, por la fe de un hombre. La fe tuya puede hacer grandes cosas, solamente tenemos que entender lo que es la fe. Amén. Nosotros por la fe tenemos que entender que Dios es fiel. No importa que yo o cualquier persona te sea infiel, no la tomes contra él. Tú tienes que ser fiel. Solamente la fe te da los principios de fe. El lunes me pasó un incidente. Acompañé a estos muchachos a su boda como testigo. Y la señora que está ahí, lo que han ido con ella, una que la traduce. Yo no sabía que tenían traductor, yo me metí con ellos y me metí y le dije al Señor, miren, yo vengo con ellos, cualquier cosa que esté para tener. La señora me habla así, con una actitud me dice, ellos saben hablar, ¿verdad? Sí, olvídese, ellos pueden hablar. Pero ¿por qué no me dijo, yo soy la traductora, yo les voy a traducir? Entonces en ese momento, y después tuvo la oportunidad, cuando el juez llamó, quiere firmar como testigo, ella me estaba traduciendo, yo tuve la oportunidad de decir, no la necesito, yo hablo inglés. Pero no, porque la fe me dio la paciencia y la paz. Sí me quedé con las ganas de decirle, pero dije, no, está bien. Ella le tradujo al juez y yo firmé. Amén. Porque sí, verdaderamente, a veces hay actitudes que sacan de tu fe. Amén. Me decía una persona, me bajo de la cruz y... Amén. Así es de que Dios, hermanos, a través de nuestra fe, va a cumplir cada promesa que nosotros, que Él nos haya dado. Amén. El capítulo 11 de Hebreos está lleno de hombres y mujeres que caminaron en fe, que tu nombre esté ahí en ese capítulo de Hebreos 11, que caminaron en fe en diferentes etapas, en diferentes eras de su vida. Muchas veces pensamos que porque somos talentosos, porque tenemos demasiados estudios o demasiadas maestrías, podemos conquistar el mundo. Hebreos 11:6 dice, sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Fe no es algo tangible. Fe es algo que tú no ves. Fe no se puede sentir, no se puede ver. No es por los sentidos. Es por tener que creer. Cuando nosotros creemos, concebimos una fe y tenemos que incubar esa fe dentro de nosotros hasta que esa fe se manifieste en nuestro exterior. Amén. La fe debe de ser concebida, por eso, ¿verdad? Cuando te predican y no te predican la palabra de Dios, no te dan unas escrituras, ¿cómo puedes quedar concebido? ¿Cómo puedes quedar preñado con fe si no te predican palabra? Pero cuando te dan un verso, muchos versos, tú tomas uno y dices, wow, ese verso lo voy a agarrar para mí. Ese verso tiene que cambiar todo mi ser. Ese verso va a hacer efecto en mi vida. Yo no me voy a mover hasta que ese verso se manifieste en mi vida. Y te doy gracias por esa. A lo mejor toda la prédica ya la vas a ignorar porque ese verso impactó tu vida. Eso es suficiente. Es que captaste fe. Amén.
Y tenemos que considerar que Dios es fiel por todas sus promesas. Él es fiel. Amén. Nosotros podemos ser llenos de esa fe. Amén. Algo muy importante en nuestras vidas como cristianos, le tenemos que tener un gran respeto a la fe. ¿Por qué? Porque fe es Dios y Dios es fe. Yo oré y creí en fe que me iba a sanar. No me sané, no, tienes que tenerle respeto a la fe. Si no le tienes respeto a la fe, no le tienes respeto a Dios, porque Dios es fe y fe es Dios. Amén. La iglesia de Jesucristo debe de tener un gran respeto por la fe, especialmente en esos tiempos. Aún en la adoración debemos de enfatizar fe. La fe no es algo tangible, no es algo que tú tocas. Tampoco no está en los sentidos y no la podemos ver. En Marcos 11:24 dice, cuando tú oras, tú crees. ¿Y qué más? Cuando tú oras, tú crees. ¿Y qué más? Tú recibes. Y te viene. Es tuyo. Y eso es por tu fe. Amén. En el libro de Hebreos nos dice que no importa lo talentoso que seamos, podemos ser muy buenos predicadores, muy buenos oradores, muy buenos cantantes, muy buenos músicos o técnicos. No importa la maestría o los doctorados que tengamos. No importa cuántas casas o cuántas cosas buenas hayamos hecho, qué personalidad tengamos. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Este verso de Hebreos 11:6 debe de ser como una piedra bien afilada en nuestras vidas, porque es el significado de lo que es la fe. Amén. Siempre buscamos todo lo mejor para agradar a Dios, pero nunca olvidemos la fe. Nunca olvidemos la fe. Amén. Si fallamos en creer a Dios, es imposible agradarlo. Si fallamos en creer a Dios, es imposible agradarlo. Dios, ¿cuántos saben que Dios es santo? Yo tengo que creer lo que Él dice. Si no creo lo que Él dice, no le agrado. Y le estoy faltando respeto a la fe, y le estoy faltando respeto a Dios. Fe y paciencia y amor van juntos. Si yo tengo fe, yo tengo que ser paciente en esperar mi respuesta, porque a lo mejor mi fe no está en el lugar que yo necesito que esté para recibir de Dios. Si mi fe no está en el lugar correcto para yo recibir de Dios, lo más seguro es que me moleste con Dios y ya no venga a la iglesia, que al cabo no funciona la fe. Muchos se vean, muchos dejan. Pero la fe nunca falla. Amén. La fe nunca falla. La fe siempre viene, de acuerdo a Romanos 10:17, la fe siempre viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando pensamos, no solamente pensamos, sino que oímos muchas y diferentes voces hablando a nuestra mente. Al momento que tú oras, que tú estás creyendo algo en fe, si es sanidad, tú estás creyendo por un lado sanidad y por otro estás sintiendo el dolor, estás sintiendo los síntomas, o está esa voz diciéndote no te vas a sanar. Vas a ver que vas a salir igual. Y por un lado estás creyendo y por otro lado estás en duda. Entonces tenemos que dejar en un solo sentir. Segunda de Corintios 10:5 nos dice traer todo pensamiento ¿a dónde? Cautivo a la obediencia en Cristo. Yo tengo que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Amén. Todo pensamiento, no solamente unos cuantos, sino todo pensamiento. Amén. ¿Estamos aprendiendo? No se han ido, ¿verdad? Ok. Muchas veces competimos para atraer la atención y oímos una voz
que nosotros creemos y esa voz no viene de Dios y por escuchar esa voz va a determinar lo que tú vas a tener. Muchas personas prestan oídos y a veces constantemente. Y oímos, no eres suficientemente bueno para hacer eso. No toman en cuenta las voces negativas que constantemente oímos. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Tenemos que cancelar todo argumento de maldad que venga con nosotros. Jesús nos advierte en Marcos 4:24, si lo vemos a ver, muchas veces oímos rumores, muchos rumores, y los rumores causan daño. Los rumores hacen que discutas con otros. Tenemos que dejar lo que viene del exterior, no oírlo, para poder oír nuestro interior, que es el Espíritu de Dios. En Marcos 4:24 nos dice, ten cuidado lo que oyes. Ten cuidado lo que oyes. Mira lo que oyes. Ten cuidado lo que oyes, porque de acuerdo a lo que oyes, así vas a recibir. Es lo que quiere decir. Porque con la medida que tú mides, te van a volver a medir. Quiere decir, ten cuidado lo que oyes. Si oyes negativo, ¿qué vas a recibir? Si oyes pobreza, si oyes fracaso, si oyes enfermedad, ¿qué vas a recibir? Ten cuidado lo que oyes, porque con lo que oyes, eso vas a recibir. Y si sigues oyendo, se te va a hacer añadido más. Te empezó a doler una mano, porque oíste y ya te dolió la otra. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya te dolió el pie, porque estás oyendo cosas que no tienes que oír. Amén. Pero hoy estamos oyendo al Espíritu de verdad. Amén. Para que nosotros creamos, tenemos que obedecer sin detalles. Tienes que hacerlo sin saber a dónde. Hacer lo que nunca has hecho. Tenemos que ser adictos en el área de la fe. ¿Qué es fe? Fe es una fuerza espiritual que te conecta a lo sobrenatural y está dentro de ti. Fe es una fuerza natural que te conecta a lo sobrenatural. Amén. Tu don, el don que tú tienes, yo pensaba los otros días en la mañana, muchas veces tenemos una mentalidad que pensamos que el trabajo proviene de Dios. ¿Cuántos creen que el trabajo proviene de Dios? Amén. ¿Cuántos? Ya están aprendiendo entonces. Qué bueno que todos creen que el trabajo no viene de Dios. Hay una gran diferencia. En Génesis 2:15, cuando Dios hizo el jardín del Edén, terminó todo y dijo, ya tengo todo, pero no tengo un hombre que lo labre. No trabaje, lo labre, que lo cuide. Amén. No que trabaje. Y creó a Adán. Puso a Adán en el jardín del Edén. Adán era dueño de todo lo que había en el Edén. De todo. ¿Adán trabajaba? No. Dios le puso un don a Adán. El Espíritu Santo que tú tienes es el don que Dios tenía, que Adán tenía dentro del jardín del Edén. Y le puso el don para que subiera sembrar y cosechar. Le dio el don para que fuera a trabajar todo lo que había ahí sin ir a la escuela a estudiar. ¿Aló? Le dio ese don. Pero siempre está esa voz. Y le dijo, mira, si comes de ese fruto, vas a ser más rico. Si comes de ese fruto, vas a ser más exitoso. Si comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Se le olvidó que ya era como Dios. Que no se te olvide a ti que tienes el Espíritu Santo y que eres como Dios. Se le olvidó que tenía Dios. Probó el fruto, ¿qué sucedió? Fue expulsado. ¿Qué tuvo que hacer Adán fuera del Edén? ¿Y su trabajo cómo tenía que ser? Pesado, con el sudor de su frente.
El trabajo no viene de Dios. Pero tengo que trabajar, sí tienes que trabajar. Pero tú tienes que saber si el trabajo que te tienes te lo dio Dios o te lo dio el diablo. Esa es la diferencia. Si tú te pagan solamente por presentarte, te están pagando por tu don. Eso lo tenemos que ir desarrollando a través de nuestra fe. Amén. No vayas a decir, ya no quiero trabajar, voy a vivir por fe. No. Tú tienes que ser el que condicionas al sistema del mundo y no el sistema del mundo te condicione a ti. Si el sistema del mundo te está condicionando, todavía tenemos que elevar nuestra fe para depender de Dios. El lugar donde tú vas a trabajar es el lugar donde Dios te va a dar la semilla y por ejemplo, tú eres un empresario. Amén. En tu empresa vienen cristianos y no cristianos. Amén. Pero la mayoría que vienen no son cristianos. ¿Qué pasaría si tú nada más le vendes a cristianos que siempre piden fiado, te piden prestado y no pagan? Quebras, porque hay cristianos que te piden prestado y déjamelo más barato. Tu compañía quebra, ¿sí o no? Pero si van los impíos y tú le dices, este en realidad vale 100, pero tú le dices, este vale 200 y el impío te los da, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Estás haciendo lo que dice Proverbios, la riqueza del impío es para ti. Le estás quitando la riqueza al impío para traerlo al reino de Dios. Amén. ¿Están aprendiendo? Cuando nosotros conocemos los principios del reino, sabes que Dios creó el trabajo. En el libro de Proverbios 16, 18 dice que el don que tú tienes te va a poner delante de los grandes. El don que tú tienes te va a poner delante de los grandes. Te van a llamar con un consejo que le des a uno. O tú llegas de visita a una empresa y escuchas que hay un problema y tú le dices, ¿me permite orar por su empresa? Sí, ora por mi empresa. El problema se soluciona, ¿qué crees que va a hacer el dueño? Ora por mi empresa, ven, trabaja para mí, te voy a pagar para que estés orando aquí. No lo creen, por eso no les pasa en su vida. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Amén. Aleluya. Cuando Dios te llama, Dios te esconde para que no te pase nada. Amén. Por eso necesitamos la fe. La fe nos va a mantener en un lugar seguro, en un lugar secreto. ¿Se acuerdan en Éxodo 2:2? Cuando el faraón mandó matar todos los niños, Moisés tenía 3 meses y lo escondieron. Dios escondió a Moisés de pequeño para que no lo mataran por la fe de una madre. ¿Cuántas cosas puede hacer tu fe para tus hijos, para tu descendencia? Tenemos que seguir en fe y desarrollar fe. Amén. Si nosotros seguimos escuchando una voz equivocada, siempre vamos a estar en agonía y con problemas. Fe siempre te va a enseñar para que no estés separado de Dios. El poder de la fe solamente va a traer una enseñanza positiva. Cuando no escuchamos de fe, desarrollamos enseñanzas humanas. Amén. Si nosotros creemos en fe y para fe, tienes que saber que estamos separados y apartados para Dios. Entonces tenemos que comenzar a creer que podemos hacer cosas por las cuales
yo pienso y yo hago. En Marcos 11:22 dice, ten fe en Dios. Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan el mismo tipo de fe de Dios. En 1 de Juan 5:4, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, tu fe. Tu fe es la que vence al mundo. En Marcos 11:22 y después en Marcos 11:23 nos dice, de cierto te digo, que si tú le dices a la montaña y tú hablas creyendo lo que dices, lo que tú dices creyendo, te va a suceder. Eso es lo que la fe hace. Para eso la fe está diseñada, para que suceda lo que tú crees. Si tú crees negativo, ¿qué va a suceder en tu vida? Cosas negativas. Así de simple. Amén. Tengan fe en Dios. La fe tiene que estar bien enraizada en nuestras vidas. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Cuando te acuestes, medita en una escritura. No te acuestes, ¿qué voy a hacer mañana? Me voy a levantar a las 6, hago mi lonche, me voy a trabajar. No, medita en la palabra. Descansa. Descansa en la palabra. Y tú vas a ver las maravillas que la fe puede hacer. En vez de tú correr por el trabajo, las bendiciones te van a seguir a ti. Las bendiciones te van a seguir a ti. Pero tenemos que conectarnos al espíritu de fe. Esa es la confianza que tenemos en Él. En Hebreos 11, del 1 al 3, verso 1 dice, es pues fe la certeza de lo que esperas. ¿Sí? La fe tiene lo que tú esperas. Fe tiene lo que tú esperas. La sustancia, la certeza de lo que tú esperas y la sustancia de lo que no ves. Fe siempre tiene que tener evidencias y pruebas. Si tú te violaste una luz o te paró la policía, no traía licencia, cuando vas a la corte, ¿qué tienes que ir? ¿Qué tienes que llevar? La licencia. ¿La licencia qué es? Una prueba, una evidencia. Si no llevas la evidencia, ¿el juez te va a perdonar el ticket o te va a quitar la multa? No. Así es la fe. Yo tengo que presentarme delante de Dios con evidencias. Por eso dice, fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que presentarme delante de Dios con evidencias. Señor, tu palabra dice que por tus heridas yo ya fui sanado. Ayer me dolía desde el pie gordo, el dedo gordo del pie hasta el último pelo. Pero tu palabra dice, y hoy amaneces completamente sano. Tienes que presentarte con Dios con evidencias. Si no, la fe que tienes o tenemos es ficticia. Si no hay evidencias en fe, la fe es ficticia. No es pecado en eso. Tenemos que seguir desarrollando, generando, construyendo fe. Verso 2, por ella, por la fe, alcanzan buen testimonio. Cuando tú caminas en fe, alcanzas buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cuando nosotros comenzamos en el Espíritu, tenemos que seguir en el Espíritu. Cuando nosotros estamos en fe, siempre vamos a escuchar la voz de Dios y la vamos a obedecer. Si no tenemos en fe, vas a hacer cualquier voz que tú escuches porque pienses que es Dios. No. Escucha de nuevo. Porque cuando estamos en el Espíritu, Dios te habla y tu fe va a hacer que hagas lo que Dios te dice. En fe escuchas a Dios y lo obedeces. Amén. En fe escuchas a Dios y lo obedeces. En fe escuchas lo que Dios tiene que decir. En fe eres aceptable todo el tiempo. Amén. Cuando hay muchas voces, no puedes oír a Dios. Por eso es que
aquí al principio nos costó trabajo a meternos en la oración. ¿Por qué? Porque veníamos de diferentes iglesias, vamos a orar y todos gritaban. Son diferentes voces. Dios no puede escuchar diferentes voces. Hoy aprendimos que cuando oramos, uno ora, uno dirige la oración y los demás acompañan la oración para escuchar qué está orando el líder. Porque si tú no escuchas qué está orando el líder, entonces Dios no está escuchando, solamente escucha muchas voces. Pero si Dios está escuchando al líder y los demás dicen, sí, amén, yo lo creo, me uno a mi hermano, me uno a mi hermana, yo lo creo, yo recibo, yo envío esa sanidad, yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué estás haciendo? Estás poniéndote de acuerdo para que la oración que se está haciendo llegue al trono de la gracia, y como es una oración en fe, va a traer a la tierra los resultados que nosotros estamos hablando. Amén. Aleluya. El tiempo está avanzando y apenas hice la introducción. Amén. Cuando hay muchas voces no puedes oír a Dios. Tu fe agrada a Dios y siempre deja un testimonio. Hebreos 11:5. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios antes que fuera transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después del diluvio, todos sabemos lo que hemos leído. El domingo dimos Biblias, el domingo voy a dar más Biblias, hay muchas, para que en su casa tengan para leer. Amén. En el Génesis 11 sabemos, ¿verdad?, que se levantó un hombre malo, Nimrod, construyendo la torre de Babel. Ese hombre estaba tipificando el anticristo de aquel tiempo. Construyó una torre para llegar al cielo y ocupar el lugar que dejó Lucifer. Pero Dios no permitió, les confundió la lengua. Amén. Después se fueron por diferentes. Amén. Y ahí, en esa torre de Babel, comenzó un nuevo gobierno, el gobierno babilónico, el sistema de Babilonia. Nosotros estamos bajo un sistema babilónico. Este sistema del mundo está dirigido bajo el sistema babilónico. Por eso nosotros necesitamos fe para vencer ese sistema babilónico. De la manera que Dios, ¿verdad? Todos se fueron distribuidos por diferentes países, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Pero cuando vino el Pentecostés, ¿qué sucedió? Recibieron el poder del Espíritu Santo y todos hablaban una misma lengua, la lengua del cielo. ¿Sí? Vino el Espíritu Santo y cuando hablamos en lenguas, estás hablando una lengua angelical, le estás hablando a Dios. Y eso es hasta después que vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas como el Espíritu les daba. Ahora nosotros los cristianos estamos distribuidos por el mundo entero, pero nos une un solo lenguaje y todos podemos hablar ese lenguaje. Obviamente nosotros no lo entendemos, no importa que no lo entienda, pero yo le estoy orando a Dios. Aquí vemos personas de muchos países. Amén. Ayer fracasé, no, el lunes fracasé. Quise pasar como venezolano y no la pegué. Fracasé.
Luego supo, dijeron, usted es mexicano, ellos sí son venezolanos, usted es mexicano. Ni porque dije náhuara ni todas esas cosas, no pegó. Entonces, ¿verdad? Ahí me da a mí un indicio de que nosotros, aunque hablamos el mismo idioma español, tenemos otras palabras que a veces no entendemos. Pero como estamos en Cristo, hablamos el mismo idioma, no importa que no nos entendamos, porque no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a Dios. Cuando nos congregamos y oramos en lenguas, todos estamos en acuerdo hablándole al Dios del cielo y de la tierra. No importa que yo no te entienda. Amén. Y eso es lo más hermoso del Dios que le servimos. Por eso todo lo que tenemos que hacer es a través de la fe. Amén. La fe siempre vence el miedo. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos son miedosos aquí o miedosas? ¿Nadie? Amén. Amén. La fe siempre vence el miedo. Amén. La fe vence el miedo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos creen que la fe vence el miedo? ¿Tu fe vence el miedo? Amén. En fe debemos de caminar. En fe debemos de caminar lo que oímos en el Espíritu en lugar de lo que oímos en la carne. En fe debemos de caminar lo que oímos en el Espíritu en lugar de lo que oímos en la carne. Sara fue una mujer de fe. Sara fue una mujer de fe, no porque era la esposa de Abraham, sino fue por la misma fe de Sara. Sara es mencionada por su fe y no por la fe de su esposo. Sara fue fiel a la promesa y le creyó a Dios, porque tenemos que saber, así como y se rió Sara, no le creyó al principio, pero al final le creyó a Dios, y tenemos que saber que Dios es fiel, sin importar lo que veas, para recibir el propósito de Dios. Todos los días nosotros tenemos que elevar nuestro nivel de fe. Romanos 10:17 nos dice cómo se eleva el nivel de fe. Romanos 10:17 dice, luego la fe ¿cómo es? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Tú estás escuchando hoy la palabra de Dios, tu fe se está elevando. Nosotros necesitamos madurar el nivel de fe para realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Habemos padres aquí, madres, tenemos propósitos en esta tierra. Tienes que saber que no estás solo. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Amén. Ahora toca incrementar tu fe para que cada promesa de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Concebir fe y ir en el propósito alcanza las metas que la fe obtiene. Amén. Nosotros tenemos que siempre poner una semilla de fe en nuestro espíritu. Saco la semilla de fe, la pongo aquí y tiene que ir produciendo el fruto de acuerdo a como yo la sembré. Si yo quiero una semilla de sanidad, saco una semilla de sanidad, la palabra de Dios, la siembro en mi corazón. Si yo quiero una semilla de prosperidad, algo impactante. Amén. Dios no enriqueció a otro hombre como enriqueció a Abraham. David fue rico, pero ni siquiera como fue Abraham. La seguridad que Abraham tenía de que Dios lo iba a enriquecer era por su fe, por su integridad y por caminar creyéndole a Dios. Si Dios hubiera sabido que Abraham no iba a ser fiel en diezmos y ofrenda, no lo enriquece. Lo enriqueció porque vio el corazón de Abraham y dijo, no, este hombre yo lo voy a enriquecer, este hombre yo le voy a dar países enteros, le voy a dar toda la riqueza del mundo, porque este hombre en su corazón no hay maldad. Este hombre en su corazón me quiere dar, me quiere adorar a mí. Imagínate que Dios crió ni siquiera de la tribu de Leví, de Moisés o de Aarón.
ni siquiera de la tribu de Judá. Él creó un hombre para que fuera a recibir los diezmos que Abraham había pensado darle a Dios. Eso nos representa que Melquisedec era un tiempo de Cristo. En aquel tiempo, cuando Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, los estaba poniendo en las manos de Jesucristo. Melquisedec era el tipo de Jesucristo. No era un hombre, pero no era. Abraham no estaba poniendo los diezmos y las ofrendas en un hombre mortal. Lo estaba poniendo en un hombre inmortal. Melquisedec, tipo de Jesucristo. Cuando nosotros traemos los diezmos y ofrendas, los traemos aquí, pero los ponemos verdaderamente en un hombre inmortal, porque vive y reina por siempre, y su nombre es Jesucristo. Amén. La semilla tiene que hacer la misma función. Tiene que sembrarse y cosecharse. Amén. En Romanos 10, 14 al 17, ya estoy concluyendo, que el café se está quemando. Aleluya. Gloria a Dios. En Romanos 10, 14 y 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Si nosotros venimos a esta iglesia a servicios y no te hablan de fe, ¿cómo puedes invocar? ¿Cómo puedes invocar? Amén. Si no te hablan de fe, no vas a creer en aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, ¿cómo van a invocar a aquel en que no han creído? ¿Sí? Si tú no has creído que la fe que Jesucristo te ha dado, no lo puedes invocar porque no hay fe dentro de ti. Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No solamente que te conviertas en un cristiano religioso y vayas y evangelices, sino que tengas la oportunidad de darle un testimonio a la persona. Cuando tú le das un testimonio a la persona, van a creer al Dios que tú le sirves. Ayer yo estaba muriéndome, pero yo le oré, le creí a Dios y aquí estoy sano. La persona se va a quedar, ¿cómo? Sí. Ya me llevaban al cementerio y de la caja me salí por mi fe. Esos son testimonios que impactan a aquellas personas que tienen hambre de la palabra, que quieren conocer de Dios. Amén. En Santiago 1:20 al 24 nos enseña, ya estamos terminando, Santiago 1:20 al 24, aleluya. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Cuando esta palabra tú la implantas en tu alma, la implantas en tu corazón, toda la milicia se van. Es lo que dice Santiago. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. El que solamente escucha la palabra y no la hace, se está engañando a él mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Amén. Entonces nosotros no tenemos que olvidar quiénes somos. La fe de nosotros tiene que estar o debe de estar en el nivel de un conocimiento alto. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Amén. Hay principios que encontramos en nuestro diario vivir que pueden paralizar nuestra fe. ¿Cuántos se enojan? Amén. Qué bueno que nadie se enoja.
El enojo paraliza tu fe. La amargura paraliza tu fe. La falta de perdón paraliza tu fe. La tristeza paraliza tu fe. Todas estas cosas y otras abortan la palabra de fe. Estos son agentes que causan aborto para que no puedas concebir la palabra de fe. Amén. Fe hace lo que no se había hecho antes. Fe hace lo que no había hecho antes. Cuando tú te paras en fe, comienzas a hacer cosas que nunca habías hecho. Te vas a sorprender, pero no te sorprendas sino darle gracias a Dios porque estás actuando en los principios de fe. Amén. ¿Aprendimos? Gracias, Dios les bendiga. ¿Salimos, Franzulis?